Contenido 3, dinámica, en lugar de los cuerpos. Bien. La primera parte de la introducción la dejo a ustedes que lean un poquito de historias, siempre está bueno. Le vamos a meter directamente a la parte que nos compete, la parte de las leyes de Newton, que fue a través de un libro que sacó él. Y después, posteriormente, en la física lo denominamos como leyes de Newton. La primera ley, que si un cuerpo se está moviendo con una velocidad constante o está en reposo, quiere permanecer en ese estado. Bien, entonces, y eso es gracias a que o no se le está aplicando ninguna fuerza, o que si se le aplican varias fuerzas, la sumatoria da igual a 0. Es como en el simulacro, cuando hicimos que había un ejercicio que les daba una fuerza con magnitud 0. Entonces, si bien eran varias fuerzas que actuaban en simultáneo, la realidad es que cuando las sumabas o restabas, en definitiva, lo que ocurría es que se cancelaban entre ellas y el cuerpo permanecía en equilibrio. Bueno, en este caso, la primera ley de Newton se trata de eso. Siempre cuando tengo que por ahí, en el momento que tenía que estudiar las leyes, la primera ley de Newton me acordaba del domingo de la mañana. El domingo de la mañana vos estás durmiendo y querés seguir durmiendo, básicamente. Entonces, un cuerpo que está en reposo o en un movimiento a una velocidad constante, quiere permanecer en ese estado. Bien. Sigamos. Bien, acá le está dando ejemplos sobre este caso de un vehículo en reposo y uno que está en movimiento. En este caso siempre imaginándose de que la situación es sin rozamiento, sin pérdida de energía y demás. Bien, pero hace al ejemplo. La segunda ley de Newton parte desde acá, de la fuerza igual a masa sobre aceleración, masa por aceleración, perdón. Entonces, a partir de ahí, uno puede despejarla y llegar a la segunda ley de Newton, que todo cuerpo sobre el cual existe un sistema de fuerzas, la resultante de R no nula. Eso vale aclarar, porque si fuera nula, ¿qué pasaría? Volvemos a la primera ley de Newton. Entonces, en este caso tiene que ser una sumatoria de fuerzas que sea diferente de 0 para que tengamos la segunda ley. Dice que experimenta una aceleración directamente proporcional a la magnitud que tiene esa fuerza de la resultante y que tiene la misma dirección y sentido. E inversamente proporcional a su masa. Entonces, en este caso lo que hace a partir de esta fórmula que sabemos que es masa por aceleración, despejas la aceleración y obtenés fuerza dividido la masa. Entonces, por eso es que dice que es directamente proporcional a R, porque si R aumenta, la aceleración aumenta. Mientras que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Por eso es lo que cuando habla de directa e inversa. Y en proporciones, porque si una crece, la otra crece, en la misma proporción. Si una crece el doble, la otra va a crecer el doble. Y en el mismo caso para la inversa, inversamente proporcional. Si decrece de la mitad, va a aumentar el doble. Y así sucesivamente. Bien, acá les voy a dejar unos hermosos ejemplos, como para que lo lean tranqui. Insisto, vamos a ir cortito de pie. Ustedes, venlo con calma. Bien, ejemplo del autito, el peso, y vamos a la tercera ley de Newton. Bien, acá estamos hablando sobre el tema de la acción y reacción, que básicamente es que cuando vos le aplicás una fuerza a un cuerpo, a un objeto, vas a obtener como respuesta, en muchos casos, una fuerza de igual magnitud, de la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces, esta ley servía para explicar cómo es que vos estabas parado en el suelo, en un piso, y no hundís ni te flotás. A pesar de que tu propio cuerpo, la masa de tu cuerpo, está haciendo una fuerza hacia abajo, la fuerza peso. Entonces, ¿por qué motivo es que no nos hundimos ni flotamos? Es porque el suelo hace una fuerza como respuesta, igual magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario. Pero es esa la clave, que sea de la misma magnitud. Ahí estaba la clave. Entonces, a partir de ahí, obtenés bueno, nosotros parados en el piso, o en este caso la caja sobre la mesa, porque la caja no flota ni se hunde.
Entonces, a partir de ahí, de estas tres leyes de Newton, para cuando la fuerza es igual a cero, para cuando la fuerza es cero, y para cuando entendemos que aplicamos una fuerza, vamos a obtener una respuesta. Cuando tenemos esas tres leyes, podemos empezar a entender el tema del equilibrio, que es cuando la sumatoria de fuerzas da igual a cero, entendiendo que lo tenemos que descomponer a las fuerzas, en X y en Y. Entonces hacemos las sumatorias, en lo que venimos haciendo los ejercicios de la unidad 1, cuando veíamos cuerpos ahí suspendidos en sogas y demás, que tenemos que ver la tensión, separarlas en X y en Y y ver cómo estaba compuesto y por qué estaba en equilibrio ese cuerpo. Bueno, nos sirve para eso, para entender el equilibrio. Entonces, esto por ahí los voy a dejar un poquito como para que lo lean ustedes, tranqui. La verdad que va paso a paso, así que no tiene mucha complejidad. Acá empieza a jugar un poco el tema de las definiciones del esfuerzo y el peso, como entendiendo que el peso es una fuerza en sí y cómo se maneja, por el tema de la aceleración. Plano inclinado. Plano inclinado va a ser un tema en cuanto a ejercitación bastante interesante. Se podría decir que acá es donde empezamos a ver ejercicios de la unidad. Lo que vimos antes, más que nada de las leyes de Newton, es como un tema introductorio, un tema de teórico para leerlo y tenerlo en claro. Por si el profe les llega a tomar una preguntita teórica, puede salir quizás de ahí. Entonces, y el equilibrio ya en la parte práctica ya lo vimos en la unidad 1, en la descomposición de vectores, así que es como que sería un tema como que ya hemos practicado. No digo que no parezca, pero ya lo hemos visto. Entonces, en cambio acá le vamos a tomar la complicación del plano inclinado. Entonces, para ello sí va a ser interesante empezar a ver cómo se descompone el peso. Siempre tengan en cuenta de que es interesante primero ver de que la inclinación del plano se replica acá, en la distribución. Lo que vamos a hacer, después vamos a usarlo desde el celu, vamos a hacer ejes cartesianos, que tiene que tener, el eje X tiene que tener la misma inclinación del plano inclinado. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo ir descomponiéndolo, y vamos a ver que siempre la normal va a estar trabajando perpendicular al plano. Entonces, a partir de ahí nos va a servir para el siguiente tema que va a aparecer, que es la fuerza de roce. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Y esto es algo clave. Entonces, vamos a ver un rápido ejemplo. Si ustedes quieren, por ejemplo, un auto tiene que por ejemplo, el auto está en un plano inclinado. Bien, volvamos al ejemplo del auto. Hagámosle cuenta que queremos frenar ese camioncito y queremos impedir que el camión baje la rampa. Bien, hagamos cuenta que está estacionado y al frente tiene otro auto. Entonces, para que no se lo choque, por las dudas le metemos una piedra. Tiene una pequeña piedra delante de la rueda o un tronco. Y uno dirá, ¿por qué con un simple tronco podemos parar o frenar tremenda masa? Y todo se debe a que el movimiento que va a tender el camión es ir hacia abajo de la rampa. En este caso, deslizarse hacia la derecha. Entonces, si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a hacer una fuerza hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de rozamiento, en este caso, nos va a estar ayudando. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer un poco más de fuerza, en este caso con una piedra, para que de manera muy simple y rápida, el camión no se venga para abajo. Por eso con una simple piedra lo podemos mantener. La fuerza de rozamiento, en este caso, nos ayuda. En cambio, supongamos que el camión tiene que ir para arriba y que no arranca y tenemos que pecharlo. Entonces vamos a hacer mucha fuerza para poder subirlo, no solo porque el camión en sí sea pesado, sino porque encima, como el movimiento va a ir hacia arriba, hacia la izquierda de la rampa, la fuerza de rozamiento, como se opone el movimiento, va a querer ir hacia la derecha. Entonces ahí la fuerza de rozamiento ya no juega a favor, al contrario, está jugando en contra.
Entonces tenemos que hacer una fuerza de rozamiento, tenemos que hacer una fuerza. No solamente para mover la masa del camión, sino que además para superar la fuerza de rozamiento de ese camión. Por eso, si es que a alguno por ahí le gusta la parte de los autos, los motores y más, verá que cuando hacen análisis de autos y ven el consumo de los autos, en ciudad consume mucho más. ¿Pero por qué consume mucho más? Y por este tema del arranque, cuando un auto tiene que arrancar, tiene que superar no solamente su masa, sino que también la fuerza de rozamiento. Entonces ahí integra fuerza de inercia, que es lo que hay que romper para empezar a moverse, más la fuerza de rozamiento, el motor consume mucho combustible. Entonces por eso cuando vemos los consumos de los autos y vemos que en ruta consume menos que en la ciudad, es por eso. Y la fuerza de rozamiento pasa a ser un factor importante dentro de las otras demás fuerzas que se están oponiendo. Entonces, como digo, la fuerza de rozamiento depende del movimiento. No se opone caprichosamente a una fuerza, sino que se opone siempre al movimiento. Entonces, existen dos tipos de fuerza de rozamiento, la estática y la dinámica. Vamos a volver a un ejemplo de cuando hay que pechar un auto. Por ahí cuando uno tiene que empezar a empujar el auto es muy pesado, cuesta mucho como que empezar a moverlo. Bien, por eso en este gráfico vemos que el F sub RE es un poco más alto que el F R sub D. Y es porque la fuerza de rozamiento estática es más alta, es un poco más, tiene un 5, un 10% más aproximadamente que la fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, cuando pechás el auto, el primer momento que vos lo tenés que empezar a pechar cuesta mucho. Pero una vez que se empezó a mover, sigue costando, pero ya no tanto. Y poco a poco uno puede empezar a tomar envión hasta que uno lo pueda hacer arrancar el auto. Pero es por eso, exclusivamente por eso, por la fuerza de rozamiento que está teniendo los neumáticos con el suelo, con el asfalto. Entonces, generalmente los ejercicios que vamos a estar viendo, por lo menos lo que es ingreso, le dicen fuerza de rozamiento. Y punto. No hacen una distinción. Porque o entienden o que se están moviendo y que por ende la fuerza de rozamiento la dan por hecha como que es dinámica, o que se está por mover. No la quieren complicar tanto los profes. Ya en física 1, ahí sí va a haber ejercicios en los que les va a combinar distintos momentos en los que la fuerza de rozamiento va a estar trabajando y en base a eso te van a dar las dos escalas, la del estático y dinámico. Por el momento, solo sepan el teórico. ¿Bien? No se hagan tanto drama. Por eso, si aplicar el estático o el dinámico, no. Por lo general los profes en cine no se encargan de darles así como tan al hueso, van de poquito. Total, tienen 35, 40 materias más para moldarlos. No es necesario batatarse en el ingreso. Suena cruel lo que digo, lo sé, pero es real. Así que no se hagan drama. Después, antes de pasar a trabajo y energía, quiero aclarar algo acá del trabajo de la fuerza de rozamiento. Y lo que produce la fuerza de rozamiento es que ese roce que hay entre una superficie para con la otra, ¿no? Dependiendo de la porosidad y la aspereza, va a ser mayor o menor el rozamiento. Entendiendo como un extremo que si dos superficies pulidas, el rozamiento es casi nulo. Mientras que si las superficies son dos superficies ásperas, el rozamiento es bastante considerable. Y este rozamiento entre una superficie y la otra, lo que hace, esta fricción, genera calor. Entonces, ¿por qué aclaro esto lo del tema del calor? Es porque ahora lo vamos a ver dentro de lo que serían las energías y el trabajo. Cuando uno dice que el sistema no tiene pérdida de energía, es porque no hay rozamiento. Supone que no hay rozamiento. O que no hay pérdida de energía por fricción con el aire y demás. Entonces, como que lo suponen como un ejercicio ideal. Pero va a haber ejercicios, principalmente para lo que son ejercicios de final, no tanto de parcial. Pero los de final siempre va a un ejercicio que tiene fuerza de rozamiento, que tiene que hacerse durante una cierta distancia. Entonces, eso genera trabajo, el trabajo de la fuerza de rozamiento.
Entonces, a partir de ahí tenés que calcular la energía calórica que se pierde. Que vos tenías energía potencial cinética y se transforma en calórica. Entonces, recomendación, este parcial apruébenlo, porque si no, al final les va a tocar unos ejercicios sutil y un poquitito más complicados. Entonces, métanle pilas. Vamos, entonces ahora sí, entramos bien en la parte de trabajo y energía. Pero primero, ¿alguna duda hasta el momento? Una consulta de lo que fue las leyes las tres leyes, de lo que fue plano inclinado, de lo que fue fuerza de rozamiento. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Ruso? Bien, todo joya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda de algún otro chico? ¿O chica? ¿Señorita? Perdón que diga chicos primero, es que la costumbre. En ingeniería mecánica somos lamentablemente todos hombres. O casi todos siempre. Es la costumbre. Discúlpenme. No es un tema machista. Disculpen. Bueno. ¿Todo en orden? Buenísimo. Bueno, vamos con trabajo y energía entonces. El trabajo y la energía es clave, es fundamental. Porque el trabajo, vamos a empezar. Hay varias energías, ¿no? Tenemos energía potencial, energía cinética y energía calórica. Bien, la calórica ya les hice una introducción a través de la fuerza de rozamiento. Y tenemos este otro, de la potencial y la cinética. La potencial depende de la altura que uno le quiere dar a un objeto, mejor dicho, la diferencia de altura que le quiere dar a un objeto. Entre una diferencia de una posición A una posición B. ¿Cómo se modifica esa altura? Esa diferencia de alturas la consideramos como energía potencial. Y la energía cinética, en este caso la vamos a considerar solamente a la energía de movimiento, de traslación. ¿Por qué digo solamente estas dos? Porque cuando veamos física 1, ahí sí ya vamos a estar viendo, aparte de la energía potencial gravitatoria, que es la que estamos hablando nosotros, que es por altura, van a ver, por ejemplo, energía potencial elástica, que es la que tiene un resorte, la que puede acumular un resorte. Un ejemplo. En cuanto a lo que sería energía cinética, no solamente la de traslación, sino también la de rotación. Entonces van a ver que en un carrito que se está moviendo, un carrito con 4 ruedas, y no solamente tenés la energía cinética, sino también la energía rotacional que tenés en esas ruedas. Y para cuando vean esos temas en física 1 también van a ver el momento de inercia que se opone al movimiento, más la fuerza de rozamiento y la energía calórica que pierde. Entonces a partir de ahí como que se vuelve un poquito más interesante. Por el momento, solamente mírenlo con buenos ojos. Vamos a tener energía potencial, gravitatoria, solamente energía cinética de traslación y a lo sumo energía calórica a través de rozamiento. Leo, perdón que te interrumpa. ¿La Sí, energía potencial es gravitatoria? sí, a nosotros la gravitatoria porque la estamos viendo en cuanto a una energía que nos da gracias a la fuerza, hacia la aceleración de la gravedad. Entonces, la estamos viendo por eso. Yo te di otro ejemplo recién en el que veíamos energía potencial elástica, que es a través de los resortes. Si vos, por ejemplo, a un cuerpo que está, lo metés, por ejemplo, el carrito de Hot Wheels, que uno lo metía en el disparador, que es meterlo adentro del plastiquito del carril, y vos lo empujás hacia atrás, adentro tiene un resorte. Cuando vos lo liberás al autito, lo que hace es liberar ese resorte y que se pueda expandir. Ahí estás hablando de otra energía potencial, pero es gracias, no es gracias a la gravedad, sino gracias a esa energía que acumula el resorte, energía elástica. Bien, entonces hay distintas energías potenciales. En este caso solamente vamos a ver la que actúa gracias a la gravedad y la altura. Entonces, tenemos entonces trabajo. Trabajo lo vimos así como muy superficialmente cuando hicimos conversión de unidades, cuando veíamos UTM, metro cuadrado, segundo cuadrado, cambiarlo a joules, y después lo cambiamos a kilogramos fuerza metro. Esas eran unidades de trabajo barra energía. El trabajo, como dice ahí, y como lo dice acá, es fuerza por distancia. O como lo dice, si no me equivoco acá, se define como el producto de la componente Fx en dirección del desplazamiento. De dicho desplazamiento. Entonces, fuerza por distancia. ¿Bien? Así que, sí, Ruso, como decís vos en el mensajito.
es más interesante, lo sé. Vamos a darle una respuesta protocolar, ¿no? Pero sí, en física uno se pone bastante interesante. Bien, entonces, trabajo de fuerza por distancia. La fuerza, ahí va a estar lo que es algo a tener en cuenta en el trabajo, es que cuando vemos los ejes cartesianos, hay que ver hacia dónde va el trabajo de la fuerza. Por ejemplo, acá que vemos una flechita hacia la derecha, ahí podemos tomarlo como un trabajo positivo, porque la fuerza va hacia los el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces, la fuerza apunta a la derecha, el desplazamiento va hacia la derecha. Uno le puede decir, buenísimo, estamos entre un trabajo positivo. Pero después va a haber ejercicios, por ejemplo, que puede haber otra personita acá, que podemos imaginarnos como que hay una discusión, que quieren ver quién se lleva el mueble a su pieza, si se lo lleva el chico 1 o el chico 2. Están peleando los hermanos. Entonces cada uno pecha para un lado distinto. Entonces, supongamos que gana el hermano mayor, no sé, por una cuestión de fuerza, le gana el menor. Entonces, el desplazamiento va para la allá. Entonces, el trabajo que hizo él se podría considerar positivo, porque tenemos el X hacia la derecha. Mientras que el trabajo que va a estar realizando otro hermano es negativo, porque la fuerza apunta hacia allá, pero el desplazamiento va en sentido contrario. Entonces, algo interesante, a ver, después vamos a ver un poco más de ejercicios y nos vamos a sacar más dudas. Esto de esa manera, sí, introductoria. Pero hay trabajo positivo y negativo en base a los ejes cartesianos que vayamos a tomar. Insisto, esto ya lo vamos a ver en los ejercicios. Por el momento, sepan que el trabajo puede ser positivo o negativo. Entonces, acá está hablando un poco sobre, bueno, hablando de la fuerza. En este caso, el trabajo de la fuerza tiene que ser paralelo al eje, al desplazamiento. Entonces, hay que sacarlo con el coseno. Bien, el coseno de este ángulo θ por la distancia, este delta X. Bien, entonces, es como, por ejemplo, no entiendo, uno va al supermercado, por ejemplo, y ve gente que, bueno, en aquella época cuando no había tanta inflación y no era tan caro ir a comprar un changuito, pero cuando vas al supermercado y ves a una gente que está llevando un carrito muy pesado, realmente no entiendo por qué lo siguen pechando desde una posición tan alta, porque parte de la fuerza está haciendo más rozamiento, si uno se pone a ver en el carrito de compras. Si uno se agachara un poquito y lo pechara de más abajo, la fuerza que uno le implica al carrito de compras pesado sería en el lugar de desplazamiento. En cambio, si uno lo pecha desde una posición más elevada a ese carrito, lo que va a generar es generar primero más rozamiento, porque la normal va a ser más grande, y segundo, parte de la fuerza se pierde, porque no va en el eje X, sino que va en el eje Y. Entonces, muchas veces el hecho de saber estas cosas, al momento de tener que mover cosas pesadas, hace replantearse el cómo uno lo hace las cosas. Más de una vez le he sugerido a alguna señorita o señor o el viejito, sí, señor, péchelo, agáchese un poquito y péchelo de otra manera, le va a ser más livianito. Quizás por ahí la espalda les duele, eso no lo quita. Pero es interesante cómo uno lo empieza a ver de la vida. Cuando les digo que uno estudia ingeniería, lo que va a hacer es aprender, te enseñan a ver el mundo de una manera distinta, de una manera diferente. Entonces, todo cambia, hasta ahí hacer las compras cambia. Anécdotas. Bien, acá estamos viendo, ¿ves? Acá está entrando un poco en el tema en lo que les contaba sobre los ejes cartesianos, el cómo va trabajando el tema del coseno, porque recién decimos que, por ejemplo, en este caso, en el caso A, tenemos que la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, entonces el ángulo entre esta flecha y esta flecha es de 0 grados. En este caso, tenemos que la flecha va hacia abajo y la fuerza y el desplazamiento va hacia la derecha. Por lo tanto, coseno de lo que sería 90 grados es 0, que lo vemos acá, acá abajo. Coseno de 90 es 0 grados. Entonces, la fuerza por 0 da 0. Entonces el trabajo es 0, no hay desplazamiento. Y miren en esta otra situación. En el caso C, el chico se va
El hermano menor está pechando el mueble contra el hermano mayor y tenemos el desplazamiento del mueble que lamentablemente se lo está ganando el hermano más grande. Entonces, la fuerza F y el delta X tienen sentidos opuestos, entonces el coseno de 180 va a ser menos 1. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser negativo. ¿Bien? Esto es como más o menos una introducción, como para que después leanlo con calma y con tranquilidad, y ya van a empezar a ver el tema del trabajo en fuerza. Bien. Ay, qué hermoso castor. Bueno. Y ya empezamos a ver el tipo de energías. Entonces, tenemos MRV, energía cinética, la potencial. Bien, perfecto, bueno. Energía cinética. Un segundo. El tema de las energías y el trabajo. Si ustedes ven, cuando recién veíamos este caso del chico de en cuanto en qué sentido iba el desplazamiento, en qué momento, en qué sentido iba la fuerza, cómo cambia y cómo varía, el trabajo es lo que va a hacer cambiar una energía con la otra. Un ejemplo. Uno puede tener por ejemplo, el celular puede estar apoyado en su mesita de luz a la noche. A mitad de la noche, el tóxico, la tóxica le manda muchos mensajitos y usted, quien eso que quieren manotear el celular, lo empujan y se les empieza a caer hacia el piso. Bueno, antes de que la pantalla quede destruida, y lamentablemente empiezan a lamentar ese acto, lo que va a pasar es el hecho de que la fuerza del peso, o sea, la masa por la aceleración de la gravedad, por la distancia que va cayendo ese celular hacia el piso, eso es un trabajo, fuerza por distancia. Lo que va a hacer ese trabajo de la fuerza-peso es transformar una energía en otra. Transforma lo que sería energía potencial en energía cinética. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver la transformación de energías. O cuando, por ejemplo, veíamos que teníamos el ejercicio que vimos varias veces, el que tiraban un cuerpo desde la azotea y desde la terraza de 100 metros, y en el mismo instante se tiraba otro objeto desde 80 metros hacia arriba. Al comienzo tenía una velocidad inicial. Esa velocidad inicial se da gracias a que le empujaron hacia una fuerza que se le aplicó a ese objeto hacia arriba, y que encima no me equivoco se había elevado 1 metro y medio de altura. Entonces, ¿qué hizo? La fuerza que uno le implementó a ese cuerpo desde los 80 metros de ese edificio para arriba, le brindó en un primer instante energía cinética, porque en el instante tiempo igual a 0 teníamos velocidad inicial. Entonces tenías energía cinética, porque tenías velocidad. Entonces, y la gravedad, lo que hizo fue, la fuerza-peso con la gravedad fue transformando esa energía cinética en potencial. Hasta que llega un momento en el que se frenaba, a los 81 metros y medio, más o menos. Ahí, ¿qué pasó? Ahí teníamos energía potencial al 100%. Al comienzo teníamos potencial y cinética, teníamos 80 metros de altura. Entonces, algo de potencial teníamos, más la energía de velocidad inicial. Entonces, teníamos energía cinética. Cuando llega a los 81 metros y medio, en ese ejercicio, lo que obteníamos era que tenías 100% potencial. Y a partir de ahí empezaba la caída hacia el suelo, en bajada. Entonces se transformaba, toda esa energía potencial se estaba transformando en energía cinética de vuelta, porque se estaba acelerando nuevamente. Entonces, si uno calcula la fuerza del peso, o sea, masa por aceleración, multiplicado por la distancia, que no me acuerdo si se encontraban en los 20 metros, o sea que tenías un trabajo de unos 60 metros más o menos, que estuvo trabajando, esa distancia estuvo trabajando la fuerza-peso. Lo que hizo fue transformar esa energía potencial en energía cinética nuevamente. Y ahí era cuando se encontraban los dos objetos, el que habíamos tirado a los 100 metros desde la terraza, y se encontraba con el segundo objeto. Entonces, eso está bueno como para ir viendo los ejercicios que veíamos antes, cómo lo podemos ver y resolver de manera distinta. Y de una manera mucho más rápida, mucho más fácil. Porque ahora imagínense lo genial que hubiera sido
haber visto esto, porque en vez de tener que aplicar dos ecuaciones largas, estar despejando, que llevando aquí para allá, que lo que se trae lleva, que si tengo que despejar el tiempo, que después el tiempo lo tengo que meter en otra ecuación, que les tengo que igualar, en realidad aplicabas trabajo y energía, que eran dos ecuaciones cortitas, simples, y listo. Solucionabas un ejercicio mucho más rápido que si aplicabas todas las ecuaciones de MRU y MRV. Pero bueno, la primera parte era necesaria para que ahora veamos esta otra, la parte de la energía. Pero empiezan a ver cómo todo se empieza a relacionar, lo que ven en MRU y MRV con lo que ven ahora en trabajo y energía. Entonces, energía cinética. Energía cinética, vamos a ver el teléfono. Los dejo esto para que ustedes lo lean, así se emocionan un poquito. Acá tenemos la ecuación. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso lo tienen que tatuárselo en el brazo, el antebrazo, fíjense donde ustedes quieran. Eso es algo que lo tienen que saber de memoria. En el caso que ustedes quieran hacer ejercicios después de los que les comentaba de encuentro, de esos de caída libre, tiro vertical, que es donde se pueden aplicar estos ejercicios, la masa igual a 1 kilogramo y pueden resolver todos los ejercicios que estuvimos viendo en la unidad número 2. La masa igual a 1. Y les tiene que dar exactamente igual. Entonces, aquí tenemos, en este caso está planteando cómo varía el trabajo, es igual a cómo varía la energía cinética. Cuando, por ejemplo, veíamos esto, repasamos el ejercicio del que tiramos del 80 metros de altura, la energía cinética inicial era 0, porque supongamos que tuviéramos 80, que tiramos de 80 hasta 81. Bien, ahora pensemos de 81 hasta que se encontraba con el otro objeto. En ese ejercicio, en la parte de arriba, cuando llegaba a lo más alto, su velocidad se convertía en 0, porque llegaba hasta la altura máxima que podía llegar. Entonces ahí su velocidad inicial es 0, y su velocidad final cuando va cayendo y se encuentra con el objeto es la energía cinética final. Entonces, a partir de ahí emplea esto, que el trabajo es igual a la diferencia de las energías. En este caso, la energía cinética. Acá lo que hace es despejar. Cuando uno quiere despejar la velocidad, si uno conoce la energía cinética, lo que hace es, la masa está multiplicando, pasa dividiendo, el U medio pasa como multiplicado por 2, y la raíz cuadrada lo pasamos al último, el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada. Eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios. Entonces, acá estamos viendo, bueno, empieza a ver el tema de la energía potencial. Entonces, acá empezamos a ver energía potencial. Cuando lo vemos es en base a un eje que nosotros determinemos convenientemente. Generalmente elegimos como que el eje esté siempre como en la parte más baja que va a tener el ejercicio. Casualmente, por ahí va a pasar el eje X, como para simplificar un poco los cálculos, principalmente. Bien, en este caso no, en este caso te muestra la realidad. La realidad es que uno le pondría acá el eje X para que sea lo más cómodo, ya que el niño va a llegar desde acá al auto hasta allá y de vuelta hasta acá al auto. Entonces estaría, en esos casos está bueno poner el eje de coordenadas acá, para ahorrarnos este cálculo extra. Eso ya también lo vamos a estar viendo en los ejes de coordenadas. Esto no es algo, esto siempre va a ser algo relativo. Cuando nosotros ponemos, como nosotros elegimos dónde poner el eje, la energía potencial, energía cinética siempre es algo relativo a ese caso en puntual en el que estamos viendo. Porque si no, tendríamos que ponernos a calcular, bueno, estoy en Córdoba, tengo 100 metros de altura sobre el nivel del mar, o estoy, no sé, en Salta, 800 metros, tengo que poner los 800 metros, más donde está mi barrio, que tengo 50 metros más de altura, más, como que sería algo engorroso, algo casi que incalculable, al menos que te pongas en Google Maps a ver a qué altura estás en tu casa, que la realidad es que no tiene mucho sentido. Entonces, siempre estos cálculos los hacemos en ejes y coordenadas relativos, a ese donde nosotros elegimos que sea el eje de coordenadas, para simplificarnos muchísimo la vida. Acá empieza a hablar un poco sobre cómo se mezcla, lo que le estaba contando recién, de cuando la energía potencial se transforma en cinética
y que después, si ese autito lo tiramos para arriba en una rampa, se convierte de cinética potencial y demás. Cómo se están vinculando una con la otra, y ese vínculo que hay entre la potencial y la cinética es todo gracias al trabajo. El trabajo de una fuerza hace que se transformen las energías. Y bien, entonces, como están vinculadas, podemos decir que en un instante inicial, cuando estamos planteando el comienzo del ejercicio, calculamos la energía potencial y cinética. Entonces, la sumatoria de la cinética más la potencial se llama energía mecánica. Insisto, la energía mecánica es energía cinética más la potencial, más calor si es que lo hubiera. Si es que lo hubiera calor, también va el calor. Si es que lo hubiera. Entonces, la suma de energías es energía mecánica. Y uno puede, lo que puede hacer es, así como en MRU y MRV, en la parte de encuentros, planteábamos esta posibilidad de hacer una igualación entre la deposición, porque total, el objeto 1 y el objeto 2 se iban a encontrar en un punto en común de nuestros ejes cartesianos, y decimos, bueno, ese punto final, de punto de encuentro, lo podemos igualar. En las partes de la energía podemos igualar las energías mecánicas. No podemos igualar la cinética con la cinética y la potencial con la potencial. En ese caso no, se igualan solamente las energías mecánicas. Para que la sumatoria de las fuerzas de las energías de un punto con las del otro punto, y a partir de ahí podemos ir despejando. Fuerzas conservativas. Y las fuerzas disipativas, como estamos viendo abajo. En la primera es la que, como les contaba recién, suponíamos que no hay rozamiento, ni con el aire, ni el objeto contra la superficie que esté en contacto. Básicamente es todo un mundo ideal. Bien, es como si estuviéramos en el vacío mismo y no existiera ni el calor ni el roce. En las fuerzas disipativas, ya ahí empezamos, en nuestro caso acá, en lo que es IMEU, solamente vamos a ver el tema de, a lo sumo, la fuerza de rozamiento, que nos dan el coeficiente de rozamiento, y qué distancia hubo ese roce, podemos calcular el trabajo. Y el trabajo es básicamente la energía calórica. Entonces acá aparece este término, ¿ves? Que les comentaba. Si es conservativo, va hasta acá. Si tiene energía calórica o fuerza de roce, se incluye la Q. La Q es igual a la fuerza de rozamiento por distancia, en este caso. Ya cuando estén en tercer año, tercer año, después de ver termodinámica, viene mecánica de los fluidos. Mecánica de los fluidos, ahí sí se empieza a ver el rozamiento por el fluido entre el aire que se consideran los fluidos. Entonces, ahí sí uno empieza a ver el tema de la energía calórica. Y en termodinámica, cuando vemos motores compresores y demás, ahí sí se empieza a tomar en consideración la temperatura del fluido que uno está comprimiendo o dilatando. Entonces, ahí sí. Hasta entonces, ustedes van a tener la oportunidad, la suerte de solamente ver la fuerza de rozamiento. Después se pone más interesante. Así que bueno. Entonces. Bien. Algo que por ahí no hemos pasado por alto, o quizás lo dije muy superficial, en la fuerza de rozamiento, hasta acá es fuerza de rozamiento, o sea, Q igual al U, este mu es el coeficiente de rozamiento. Eso es generalmente un dato del ejercicio, o a lo sumo un dato a sacar en el ejercicio, pero casi siempre es un dato del ejercicio. El mu va entre 0 y 1. Bien, entre 0 y 1. Y siempre va a ser positivo. No es que tiene un menos 1, un menos 0,5, no. Entre 0 y 1, a lo sumo, el sentido que uno le da en el eje cartesiano le puede decir, bueno, sí, la fuerza de rozamiento es positiva o es negativa, pero porque uno mismo le da ese valor en base a cómo lo considera en el eje cartesiano, como lo veíamos antes. La normal es una fuerza
que parte a partir de la tercera ley de Newton. Por eso vemos ahora la ley de Newton. Porque la tercera es que vemos que la acción y reacción, por ejemplo, la fuerza peso es una fuerza hacia el centro de la Tierra. Bien. Y va a recibir por reacción una fuerza igual y opuesta, o sea, igual magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Si es en un plano horizontal, el peso es igual a la normal. La normal es lo que le responde al suelo. Cuando veamos plano inclinado, la normal no va, la normal es la componente que va a trabajar perpendicular al eje perpendicular, perdón, al plano inclinado. Eso ya lo vamos a ver en un ejercicio. Por ahora sé que quizás para algunos estoy hablando como en chino básico, no se hagan drama, ya lo vamos a ver. Quiero por ahí terminar de cerrar toda la parte teórica, cosa más heavy. Algunos aspectos de reflexionar, bueno, solo pueden ir algo para leer, algo tranqui. Acá le está contando cuando el Q es positivo y cuando es negativo, o sea, cuando es positivo disipa y cuando es negativo es porque está absorbiendo calor del exterior. Eso es como que algo que ustedes cuando lo vayan leyendo es de lectura rápida. Y listo. Terminamos la parte teórica. Che, Leo, una pregunta. Sí. Cuando empezaste la parte de trabajo, ¿qué decías de que iba para el lado derecho, que eso era positivo? ¿Siempre es así? ¿O es No, como el movimiento que nosotros le poníamos el eje, si era positivo o negativo, dependiendo para qué lado iba? ¿te acuerdas cuando veíamos en caída libre que qué pasaba con la relación entre la velocidad inicial que tenía un objeto con respecto a la gravedad? Que si iban en el mismo sentido, como que la velocidad se agrandaba. Y si iban en sentido contrario, la velocidad se disminuía. Hay como un vínculo, especialmente entre una flechita, podríamos decirlo, bien básico, entre una flechita y la otra flechita, si estaban en el mismo sentido o estaban opuestas. Había un vínculo muy importante en ese tema, en esa parte. Lo mismo sucede acá. Si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el coseno va a ser 0 grados, o sea, 1. Si una fuerza va por un lado y el desplazamiento va por el otro, va a tener un coseno de 180 grados, porque están opuestas. Entonces va a ser menos 1. Entonces, primero tenés que arrancar por ahí, por esa relación entre hacia dónde va la flecha de uno y hacia dónde va la flecha del otro. Si van en el mismo sentido o no, para empezar. Y después de eso, te pones a ver qué considerás vos positivo. Si lo que va hacia la derecha es positivo, si va a lo de la izquierda va a ser negativo. Eso también lo vas a elegir vos. ¿Bien? O por ahí el mismo ejercicio ya te lo va a plantear, es decir, considerar que en el mismo dibujo te lo va a poner, posiblemente, o vos lo vas a elegir. ¿Bien? Pero son dos Perfecto. cosas a pensar. Perfecto, gracias, Leo. Bien. Aprovechen, saquen el screen ahora. A eso. Avísenme. Mientras tanto, dice, una bola de una masa de 2 kilogramos se desliza sin fricción, por lo tanto no hay fuerza de rozamiento, por lo tanto es conservativo, por lo tanto no hay energía calórica. Solamente vamos a tener energía potencial y cinética. Sin fricción, como decimos, por el tobogán A, B, C, D, que se indica en la figura. En A, la energía cinética de la esfera es de 10 joules. Y su energía potencial es de 54 joules. Eso es un dato importante. Lo que nos está dando es la energía mecánica. Y si la energía mecánica, o sea, si el sistema es, conservativo, significa que durante todos los puntos que vayamos analizando de este ejercicio, la energía mecánica va a ser la misma, porque no va a haber energía que se pierda. Lo que suele suceder, que seguramente en este simulacro parcial hemos puesto, es que entre D y E va a haber fuerza de rozamiento. Bien, saquen este screen a esta otra parte. Aquí estamos.
¿Listos? Buenísimo. Voy a poner esto de arriba. Tenemos una masa de 2 kilogramos. Vamos a dibujar el tobogancito. Ni Da Vinci se animó tanto. Este es C. Este punto es B. Este punto es D. Y acá supongamos que está E. Entonces tenemos una masa de 2 kilogramos. Un poquito de 2 kilogramos. Y tenemos que la energía cinética sub A, o sea que la energía cinética en A es de 10 joules. La energía potencial en A es de 54 joules. Bien, esos son los datos del ejercicio. Datos teóricos. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es masa por gravedad por altura. Y que además, al ser conservativo, esto es conservativo, ¿no? Al ser conservativo, la energía mecánica en un punto 1 es igual a energía mecánica en cualquier otro punto, o sea, punto 2, lo que le llamamos. Y esto es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, la energía mecánica en A es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A, que esto va a ser igual a 10 joules más los 54 joules, que es igual a 64 joules. Esto es un dato clave, importante. Significa que siempre va a haber 54 joules de energía en cualquier punto del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, ¿viste? De todos los ejercicios que sacaron en el script, el punto número 1 lo vamos a saltear. Ese lo vamos a hacer al último. Porque ahí está aprendiendo la fuerza de rozamiento entre D y E. Pasamos directamente al punto número 2, que dice cuánta energía mecánica en C. Teniendo en cuenta, por esto que decimos recién, esto es un campo, es un ejercicio de energías conservativas, esto se va a cumplir. Por lo tanto, la energía mecánica en C es directamente 64 joules. Bien, el segundo punto ya está resuelto. Vamos con el 3. Dice la velocidad de la bola en el punto B. En el punto B, vemos que hasta acá tenemos una cierta altura H. De acá hasta acá tenemos H. Y acá tenemos H sobre 3, decía el ejercicio. Entonces, lo que vamos a tener abajo en el punto, la velocidad de la bola en B, es que tenemos 0H. Entonces significa que toda esta energía potencial que había en A se va a transformar exclusivamente en energía cinética. Significa, planteándolo de forma de ecuación, energía mecánica en B, dijimos que es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pero no, al ser H igual a 0, esto es 0. Entonces tenemos 64 joules de energía mecánica igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos 64. Este 1/2 pasa de 2 de estar dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces va a ser por 2. La masa, que son 2 kilogramos, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos 2 kilogramos. Y este cuadrado va a pasar como raíz. Entonces acá vamos a tener igual a velocidad. Podríamos simplificar, ya que estamos, así que 2 con ese 2. Nos queda como que es raíz de 64 igual a la velocidad. Velocidad en B, perdón. Voy a aclararlo por las dudas. Velocidad en B.
Bien. ¿Dudas hasta acá? Es 8. Perfecto. ¿Alguna duda? Leo, arriba me parece que abajo de lo que escribiste conservativo pusiste energía mecánica en vez de energía cinética. Conservativa. Perdón, tienes razón. Decía Russo. Energía cinética. Ahí está. Buenísimo. Bien. Entonces, esta es la velocidad en B, que también va a ser la misma velocidad que va a tener en D. Tengamos en cuenta que desde este punto, desde la A hasta la letra D, no vamos a tener rozamiento, entonces va a ser conservativo. Entonces también va a ser la misma velocidad que va a haber en D. Bueno, ¿qué hice otra pregunta? A ver, la pregunta de 0 a 3. Pregunta 4. ¿Cuál es la altura en el punto C? Bueno, dicen que la altura en C es h sobre 3, un tercio de h. Entonces tenemos que calcular primero h. Y el dato del h lo tenemos en A, que es el dato del ejercicio. Entonces, en este caso vamos a trabajar exclusivamente con la energía potencial. La energía potencial en A dijimos que era 54 joules. Ojo, 54, no 64. Estamos hablando solamente de la energía potencial porque queremos calcular exclusivamente la altura. Entonces, usamos solamente la potencial. Igual a masa por gravedad por altura. Esta va a ser nuestra incógnita. Entonces, hay que despejarlo. 54, masa que está multiplicando pasa dividiendo, o sea, 2 kilogramos. Y la gravedad pasa también, está multiplicando, pasa dividiendo. 4 joules igual a H. Ahora me dice cuánto es. Tres me da mi Leo. 2,75. Ahí. Bueno. Calculo que debe ser la de 2,75 porque por el 9,8. Me tiende como decir, bueno, debe ser más. Pero estamos ahí. Bien. Este es H. Pero nos están pidiendo que en el punto C, H, la altura es un tercio del H. Entonces, esto dividido 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto da? 0,91. Dale. Entonces 0,91 metros de altura. 0,92. Bueno, está bien. Supongo que debe quedar un 8, un 9, debe haber acá seguramente. Sí. Es 0,9183. Sí. Está bien. Te voy a poner el 8 porque ahí te feliz. Entonces, redondeándolo nos daría la opción número A, que es 0,92, o sea, el redondeo más que nada. Pero está bien que si quieren poner 0,91, 91,8, está igual de bien, no hay ningún problema. Entonces, ahí calculamos la altura en C, que era la pregunta número 4. Si nos pidiera la energía potencial en C, lo que daría simplemente sería energía potencial en C igual a masa por gravedad por altura. Entonces sería 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,918 metros. Y ahí podría calcular la energía potencial en C, que sería casi 18. 18. Bien. 18 joules. Bien. Si el ejercicio pidiera, por ejemplo, la energía potencial C, si pidiera, por ejemplo, la energía cinética en C, lo que se puede hacer es energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial, ¿no es cierto? Entonces podríamos despejar y decir, si sabemos que energía mecánica vale 64, vamos a poner 64 joules
menos, porque esta energía potencial la pasamos restando, porque ya la calculamos, menos los 18 joules, y tendremos la energía cinética, por ejemplo. ¿Que eso cuánto daría? 46 joules. 46 joules. ¿Bien? Y si además nos pidieran la velocidad en C, energía cinética sub C, voy a poner acá. C, sub C. Si nos pidieran la velocidad en punto C, sabemos que energía cinética en C igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, tendríamos 46 joules que acabamos de calcular, igual a un medio por la masa, que son 2 kilogramos, aprovechamos, podemos cancelar, por la velocidad al cuadrado. Entonces sería básicamente como 46 dividido 1 kilogramo. Bueno, 1 kilogramo, raíz cuadrada, o sea, 46, la raíz cuadrada de 46, básicamente. ¿Qué sería? 6,78. 6,78. 6,78 metros segundo. Velocidad en C. Por ejemplo, entonces yo estoy planteando todos los casos hipotéticos que les podría llegar a preguntar en ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, ya calculamos las alturas, ya sabemos las alturas de todos los puntos. Sabemos que la altura en C es, la altura en A es 2,75, la altura en C es 0,91 y la altura en B y en D es 0. La velocidad en A la podemos calcular gracias a que nos dijeron que eran 10 joules, entonces hacemos el mismo cálculo. 10 joules igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y podemos saber con qué velocidad inicial, por decirlo de alguna manera, tenía en A. Ya sabemos que la velocidad en B y en D es la misma que la que calculamos por acá, 8 metros sobre segundo, y la velocidad en C. Entonces ya hemos calculado todo lo que se puede calcular en todos los puntos. Básicamente estamos dando solamente dos ecuaciones por definición muy cortitas y muy simples. Por eso los de tiro vertical hubieran sido un golazo hacerlo de esta manera. Para aquellos que rinden un final, o que tienen que recuperar el primer parcial, el hecho de saber energía cinética y potencial les ayuda un montón para reducir tiempos. Ustedes pueden hacer de esa manera. Ahora, veamos el punto 1, que es el que dijimos que lo íbamos a saltear. Es decir, si ahora consideramos que el coeficiente de rozamiento entre el peso, o sea, entre el objeto que lanzamos, y el suelo es de 0,1, otra cosa, aclaro esto. Les he dicho que el coeficiente de rozamiento iba entre un valor entre 0 y 1. Y un dato más, el coeficiente no tiene unidades, no se mide ni en kilogramos, ni en calorías, ni en gramo, ni en metro, ni nada. Es solamente un número, entre 0 y 1. Bien, continúo. El trabajo de la fuerza resultante será, y en este caso ninguna es correcta. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, no nos están dando un dato de qué distancia hay entre D y E. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende que cuando llegue a E, habrá perdido toda la energía cinética. O sea, todo el envión, esos 8 metros por segundo que tenía de velocidad, se va a transformar en roce y por ende en calor y se va a frenar. Entonces queremos ver cuánto es el trabajo de la fuerza. Cuando llegue el punto D, el punto E, va a ser los 64 joules. Los 64 joules que tenía al comienzo van a ser eso. Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, calcular cuánto es la distancia entre D y E, lo que uno podría plantear es que si cuando hagamos cuenta que estaba acá la rampita, este era el punto D, este es el punto E. Acá sabemos que tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Acá empieza a liberar calor por el roce, y cuando llegue a este punto, su velocidad va a ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, uno entiende que el trabajo de una fuerza es fuerza por distancia. O sea que su velocidad se disipa. Claro, lo que pasaría en un autito, cuando vos jugás con un autito, lo tirás y se frena. Y estás en un llano, en tu casa, en un piso llano, no es que la gravedad ni nada, simplemente se frena solo, y es porque la ruedita
Se frenó por el roce. Y sí, disipa calor. Por eso los autitos tienen unas ruedas tan lisas. No son para nada porosas, son lo más lisas posible. Y si es metal, mejor, porque el metal, al disipar mucho mejor, el poco o nulo calor que haya, lo disipa mejor, en vez de absorberlo. Entonces, esos autitos corren mejor. Por eso los de Hot Wheels son tan caros, para el tema del rodamiento de la ruedita, entre tantas cosas, ¿no? Pero por eso son como más rápidos, o tienen más recorrido. Es por una cuestión de la física. Entonces, el trabajo de las fuerzas por distancia. Dijimos que, y esto lo vamos a ver en profundidad el día jueves, cuando veamos que, por ejemplo, tenemos para abajo el peso, este es el suelo. Tenemos peso y como reacción y reacción, el suelo nos devuelve una fuerza de igual magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto, llamado normal. Entonces, la fuerza de rozamiento es mu de rozamiento por la normal. Y esto, de vuelta, la distancia es lo que queremos calcular, saber cuánto fue la distancia. Sabemos que transformo 64 joules en fuerza de rozamiento. Entonces, acá tenemos ya el dato, que los transformo completo, la velocidad en calor. Volvemos a poner acá. En este caso, como hacer un plano recto, no digamos un plano inclinado, en la fuerza peso es igual a la normal. En el inclinado hay que descomponerlo. En este caso no. Entonces mu, que dijeron que era 0,1, fue un dato del ejercicio, por 2 kilogramos, por estar en un plano horizontal. La distancia es lo que queremos averiguar. A partir de ahí ustedes me dirán cuánto da en la calculadora. Normal, 320. voy a sacar esto del kilogramo. Porque en realidad sería 2 kilogramos, perdón. Deme un segundo. Porque estoy olvidando un dato muy importante. El peso, a ver, la masa es 2 kilogramos. Pero estamos hablando de una fuerza. Y joules, ¿qué era? Newton por metro, ¿no es cierto? ¿Cómo decíamos que era el Newton? El Newton era la masa por la gravedad, por el 9,8. ¿Se acuerdan? Por metro. Entonces, Joule tendría que ser los 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por la distancia que queremos calcular, la distancia D. Entonces, 2 por 9,8 sería 19,6. 19,6. Ahí está. Entonces, borro esto. 19, bueno, 19,6 newtons. Entonces, acá ya lo puedo pasar 0,1 de ser 1,96 newton. Igual la distancia. ¿Y eso cuánto? 32,65. 65 metros. Igual a la distancia. Bien. Esa sería la distancia que tuvo que haber recorrido según ese coeficiente de rozamiento. Y suponiendo que el rozamiento fue constante, que el objeto era perfecto en su rodadura y muchas demás suposiciones. ¿Cierto? Suponiendo en un mundo ideal y efímero. Entonces, esto, ya llegar a este cálculo de cuánto es la distancia y más, los profes por lo general no suelen llegar a tanto. A lo sumo, en un final, pero sería una sola pregunta, con lo cual ustedes tendrían 9 preguntas restantes para poder aprobar el parcial o final. Bien, esto es como explicarle lo más complicado que se puede ir a un profe. Y acá hemos terminado de ver energías cinéticas. Ajá. Acá estamos. Estoy viendo ahora en el simulacro a ver si tengo otro ejercicio. Mm.
Bien, acá les comparto pantalla de lo que dice en el libro. Estoy empezando a leer los mensajes, perdón, me colgué viendo los mensajes. Ahora sí. Es una pantalla. Exacto, es como dice Rojo. Cuando estás en un plano horizontal, es igual el peso a la normal. Ya vamos a ver que cuando tenemos el plano inclinado, ahí la cosa empieza a cambiar un poquito. Bien, tenemos acá este ejercicio que nos da la guía, que dice que en algunos parques de atracciones se puede descender por una rampa, como se muestra en la figura 3.26. El hombre arranca desde la cima de la rampa con una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Por lo tanto, y junto con la gráfica, ya sabemos la energía potencial en A, porque ya tenemos la altura y tenemos la velocidad. Pero faltaría la masa a todo esto. Acá está. Calcule la energía potencial de un hombre tipo de 70 kilogramos. Ahora sí, ya tenemos la masa, entonces ya podemos calcular absolutamente todas las energías. Dice, utilizando el principio de conservación de la energía, en la que plantea que la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B, o sea, que la sumatoria de las energías en A y la sumatoria de la energía en B son iguales. Calcule, dice, la velocidad del hombre, voy a cerrar el WhatsApp, si no molesta. Utilizando la conservación de energía, calcule la velocidad del hombre en la base de la rampa. Suponga que el rozamiento de la rampa es nulo. Después, en el 3 dice qué distancia se necesita para detener el cuerpo que cae si el coeficiente de rozamiento de la base de la rampa es de 0,5. Y 4 calcula el tiempo que tarda en detenerse a partir del momento que llega a la base de la rampa. Bien. ¿Qué hacemos con el tiempo? Porque hasta el momento, cuando hablamos de energías, no, en ningún momento hablamos de en cuanto a lo que sería el tiempo en sí. Eso es un reto a tener en cuenta, que ya lo iremos viendo. Dejo de compartir. ¿Le sacaron captura al ejercicio? Va, o tienen abierta la guía. La guía es la página 92. ¿Dónde está el dibujito que se nos fue? A ver, acá está. Tenemos la rampa. No estás compartiendo pantalla. Rayos. Es una pantalla. Bien. Acá tenemos los 30 metros de altura, punto A. Y una velocidad inicial de 0,5 metros sobre segundo. Entonces, decíamos que la masa de una persona promedio lo tomamos como 70 kilogramos. ¿Y qué más pedía? Bien. La energía potencial. El primer punto nos pedía energía potencial. La energía potencial en A es igual a masa por gravedad por altura. 70 kilogramos. 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el H. El H era de 30 metros. Bien, ¿cuánto de eso? Porfa, si me puede decir. 20.580. No, pero no metros. Joules. Te falta un cero, es 20.580.
Ahora sí. Bien. Nos pedía calcule la velocidad cuando está abajo de la rampa. Para eso, para saber cuánta es la energía cinética acá, tenemos por razonamiento que va a tener la energía cinética máxima, porque va a ser la máxima velocidad que va a poder obtener, la energía potencial, ese valor B va a ser igual a 0. Bien, entonces, cuando hagamos la sumatoria de esto, vamos a obtener la energía, como resultado, la energía mecánica. Por lo tanto, hay que sacar la energía mecánica en A. Entonces, podemos decir, teníamos la energía potencial, ya la calculamos, 20.580, nos faltaría la energía cinética. Energía más energía cinética en A. Esto era 20.580 joules, más un medio de la masa, que eran 70 kilogramos, por la velocidad cuadrada, o sea, 0,5 metros segundo cuadrado. No, perdón, metro segundo, no cuadrado, al cuadrado. ¿Cuánto da eso en total? Final. 17,5. ¿Y la energía cinética? Sí, 17,5. ¿Así? ujú, 5 joules. ¿Esto va a dar en total? 20.597,5. Joules. Bien, esto es energía. Y esto va a ser igual a la energía mecánica en B. Y por el razonamiento que hemos dicho recién, que la energía potencial era 0 y todo iba a ser cinético, podríamos decir que en este caso sería igual a energía cinética en B. Entonces, si queremos calcular lo que sería la energía, la velocidad, igualamos esto con esto, directamente. Entonces, tendremos 20.597,5 joules igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces tendríamos 20.597,5 joules. Esto va a estar multiplicado por 2, porque este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Los 70 kilogramos pasan dividiendo. Y lo que está en potencia pasa como raíz. Y nos daría una velocidad de 24,26. bien. Bueno, entonces vamos a la pregunta 3, que decía: ¿qué distancia se necesita para detener el cuerpo si el coeficiente de rozamiento de la base de la rampa vale 0,5? Entonces, el mu dijeron que era 0,5. La energía mecánica, Dicen que el resultado anterior es 8,75. acá, a ver el chat. No sé de qué están hablando entonces. El de más arriba. 8,75. A ver. Queda de 17,5. Ok.
Quizás se haya olvidado de multiplicarlo. Me olvidé de elevarlo al cuadrado. Nunca vi que estaba al cuadrado. Ok, entonces vamos a corregirlo. 8,75. Entonces esto nos tendría que dar 188,75. Entonces 588, por acá, 75. ¿Y cuánto le da la velocidad? $24,25. Acá, 24,25. Claro. Bien, perfecto. Bueno. Aclaro algo. Sé que la oportunidad se nos da. Si bien vieron que modificamos el valor de la energía cinética, pero el resultado casi es el mismo, 24,26 a 24,25. Uno de los ejercicios que nunca en realidad de física 1 era de que era en cuanto a un resorte y tenías que calcular la posición. Pero resulta que la posición, cuando el clásico error que se cometía al resolverlo era que uno lo poníamos mal los ejes cartesianos y lo poníamos medio metro equivocado. Y si bien el resultado no cambiaba en casi nada, sí era como que el profe miraba el procedimiento. En este caso, en el cine va a ser multiple choice, los profes revisan el procedimiento, pero no tiene tanta importancia o relevancia como tener en física 1, que ahí sí ven el resultado primero y en base al resultado ven si vale la pena irse a ponerse a ver el procedimiento. Pero simplemente me hicieron acordar de esa anécdota que tuve en aquel momento. Bien, volvemos a esto. Entonces decimos que llegaba hasta el punto de la rampa de abajo la persona y queríamos calcular cuánta distancia se demoraba en frenarse. Entonces la energía cinética en ese punto de abajo, que es básicamente lo mismo que la energía mecánica, porque no había altura, o sea, no teníamos potencial. Entonces, se podría decir que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la energía cinética en B, porque la va a transformar por completo. Entonces, esto era de ¿cuántos joules? Era 20.588 y 588,75 joules. Entonces, bueno, es un valor bastante importante, va a demorar mucho en frenarse. Pero tengan en cuenta que 0,5 es una fuerza de rozamiento bastante interesante. Básicamente que la mitad del peso de esa persona va a ser una fuerza que lo va a estar frenando. Es una fuerza bastante considerable. Entonces, teniendo en cuenta de que dijimos que Joule es igual a Newton por metro y que un Newton era 1 kilogramo por 9,8 metros por segundo al cuadrado, en este caso queremos ver cuántos newtons están haciendo esa normal, porque recuerden que la fuerza de rozamiento es igual a la mu, o sea, el coeficiente de rozamiento, por la normal. Y en este caso, como es plano horizontal, la fuerza de rozamiento podríamos reemplazar ese mu por el peso, en este caso. Entonces, fuerza de rozamiento igual a 0,5 por la masa es 70 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto daría eso? 343. Perfecto. 143 newton. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento. Dijimos que esto
tenemos este valor igual al trabajo de la fuerza. Y fuera el trabajo de la fuerza por distancia. O sea, tenemos la fuerza de rozamiento por distancia, tenemos D, igual a 20.588,75. El valor era 343, entonces podemos pasarlo dividiendo. 20.575 dividido los 383 newton, que es la fuerza de rozamiento, borro, igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 53,75 metros. ¿Cuánto? 53,75. Ok. Pero, perdón. Tiene razón, digo, me parece que le vi algo mal, pero sí, 543, aquí está mi error. Ahora sí, 60 metros para redondear, es 60,02. ahí está. En Bien. realidad 0,3, pero sí se Ujú. redondea bastante. Ok. Bien, pero estamos ahí. De vuelta, lo van viendo en las opciones del multiple choice. ¿Cuánto le va dando? Entonces tiene que usar una distancia de 60 metros. Y ahora, algo muy interesante, y es el tiempo. El tiempo, gracias a Dios, en los parciales no se los va a tomar porque es bastante complicado, porque ahora sí hay que empezar a relacionar lo que sería energías con MRU, MRV, que es en las ecuaciones donde utilizamos la aceleración y el tiempo. Entonces, pero para saber eso, hay que saber con qué aceleración lo está frenando y demás. Entonces, sabíamos que cuando bajaba la rampa, ¿qué hora era la velocidad? ¿Lo hicimos ese cálculo? Velocidad en B, acá está. La velocidad en B era 24,25. Podemos decir que acá la velocidad inicial, 24,25 metros sobre segundo. Podemos decir que cuando llega abajo, al último, es 0 metros sobre segundo. Entonces, y la distancia que teníamos era 60 metros. 60 metros. De acá hasta acá. ¿Qué nos decían las funciones de MRV? Posición final igual a posición inicial, más menos velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y el otro era velocidad final igual a velocidad inicial, más menos la aceleración por el tiempo. Entonces, sabemos que su posición final va a ser 60 metros. La posición inicial, en este caso, es 0. ¿Por qué hicimos una estrellita? 60 metros, esto es 0. Velocidad inicial, si le tenemos 24,25 metros sobre segundo por el tiempo de, pongámosle F, tiempo de frenada. Y esto, le ponemos un signo negativo, porque la aceleración lo que va a hacer es frenarlo. La aceleración de frenado va en contra, porque a medida que va pasando el tiempo, no es que la velocidad aumenta, sino que disminuye. Entonces las flechas tienen que estar en situaciones opuestas. Por lo tanto, es menos un medio de la aceleración, que no sabemos cuánto es la aceleración realmente, por el tiempo de frenada del cuadrado. Entonces estamos complicados. Nos falta, si nos damos cuenta, nos falta este dato y nos falta los datos del tiempo. Entonces tenemos que venirnos a la segunda ecuación, que sabemos que la velocidad final es 0 metros por segundo porque se frena. La velocidad inicial era 24,25 metros sobre segundo, menos la aceleración
para el tiempo. Pero acá tenemos las dos incógnitas. Lo que hacemos, esta aceleración pasa, aceleración tiempo, pero pasamos para qué lado. Aceleración por tiempo igual a 24,25. Mi vieja me está mandando un mensaje. Entonces, acá podemos elegir cualquiera de los dos y lo podemos meter acá abajo. Recomendación. Una recomendación en este caso sería que el tiempo lo pasemos para abajo. Lo despejemos y despejemos en la aceleración. La aceleración tiene que ser igual a 24,25 dividido el tiempo. Entonces, con este dato lo podemos introducir en esta otra ecuación. En esta. La vuelvo a escribir. Tenemos los 60 metros igual. Velocidad inicial 24,25 metros sobre segundo por el tiempo menos un medio de la aceleración. La aceleración dijimos que va a ser 24,25 sobre t por el tiempo al cuadrado. Este cuadrado con este tiempo se nos puede ir. Podemos sacar factor común. Entonces nos queda 60 metros igual a t por, acá tenemos 24,25 menos un medio por 24,25. Entonces esto nos estaría dando 12,125. Puede ser. Si me confundo en algún momento, me avisan. Y ya dijimos que habíamos sacado el tiempo como factor común. 24 menos, como es justo la mitad, nos va a dar que t es igual a 12,124. ¿Por qué es justo la mitad? Acá vamos multiplicación. 60. 60 dividido 12,125 igual a ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto da eso? 4,95. 4,95 95. segundos. Igual el tiempo. Insisto, agradezco que esto es algo más que nada anecdótico y no algo que se les va a tomar realmente. Pero sepan que de esta manera se puede calcular. Acá ya hay que empezar a mezclar MRU, MRV con el tema de la energía. Esto después lo subamos al video, lo repasan por si quieren saber, por cualquier duda, pero bueno, ahí arrancaba el ejercicio. Y bien, con esto les dejo planteado lo que sería la primera parte, la parte de trabajo y energía. Algo más tranqui. Si quieren más ejercicios, recomendación, vuelvan a la parte de los ejercicios que vimos de caída libre y tiro vertical y practíquenlos, esos mismos ejercicios con energía. Hagan las conversiones de las unidades de energía potencial a cinética y listo. Van a tener una buena cantidad para hacer. Y eso sería todo por hoy. Ya el miércoles con los chicos vamos a estar organizando, vamos a mandar mensajitos por los grupos de WhatsApp. Así, nos juntamos y vemos todas las dudas de este tema, de energía y trabajo. ¿Dale? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Estamos todos ok? Buenísimo. Por las dudas, chicos, les aclaro porque, bueno, casi siempre suelen surgir las preguntas de el resultado no me da igual, me da 0,60, pero en las múltiples opción hay 0,61. ¿Sí? Es lo mismo, se redondea, ¿sí? Les da cerca. Por ahí, cuando ustedes redondearon otro número, les cambió un poco el resultado, pero en sí es lo mismo. Y siempre tengan en cuenta que se redondea a partir del 5 para arriba. ¿Sí? Por lo general es a partir de la segunda cifra que se toma para redondear. Así que, bueno chicos, eso sería todo y nos estaríamos viendo el miércoles.